Antes de empezar, un agradecimiento a los dragones del vacío y señores del Imperio Infinito. Gracias a ellos puedo seguir trayendo estas historias casi a diario. Los locos. Como la raza humana se convirtió en la segunda especie más loca del espacio. La civilización galáctica tiene dificultades para ponerse de acuerdo en cualquier cosa. Eso no es de sorprender, dado que es una mezcla de decenas y decenas de especies conscientes de miles de planetas distintos, unidas de una manera muy tenue por unas cuantas leyes que en su mayoría aceptan como necesarias, al menos en teoría. Un buen ejemplo de esto es qué constituye una especie civilizada en primer lugar. Los libros de leyes, escritos en un lenguaje simple y directo para que puedan traducirse a cualquier lengua nativa, establecen que, antes de que se haga el primer contacto y una nueva especie sea bienvenido al escenario galáctico, deben estar viviendo más allá de su planeta de origen. Cómo se interpreta esto depende en gran medida de la especie en cuestión y de cómo los demás miembros del Gran Consejo Galáctico los perciben. Los Tichisnitl, por ejemplo, eran omnívoros tranquilos y enfocados en la lógica que habían abandonado la matanza de animales para alimentarse bastante temprano, como lo hacen la mayoría de las civilizaciones omnívoras. Son muy similares a la mayoría de las razas que componen dicho consejo, así que fueron recibidos con los brazos abiertos después de lanzar una estación de investigación donde sus científicos vivían en el espacio por menos de una órbita planetaria. La humanidad, en cambio, era un grupo conflictivo e ilógico que aún cazaba por deporte, y sin mencionar por comida cuando iniciaron sus primeros esfuerzos espaciales. No fueron contactados por el Consejo hasta después de la construcción de un enorme hábitat orbital, y aún así, una minoría de los miembros del Consejo mantuvo su voto negativo basándose en que dicho hábitat solo se había construido porque la humanidad había arruinado su planeta tan masivamente con gases de efecto invernadero y otros problemas ambientales que el hábitat se volvió una necesidad desesperada. Había bebés humanos naciendo en el espacio antes de que se hiciera el primer contacto. Otro tema que causaba discusiones constantes en el Gran Consejo era el de especies conscientes en planetas de gravedad pesada. La misma Tierra rozaba las definiciones de un mundo de gravedad pesada, y el enorme poder físico que provenía de evolucionar en un pozo gravitacional tan agresivo no hacía precisamente que la humanidad cayera bien entre los miembros más tímidos del Consejo. Pero la Tierra no era un verdadero mundo de alta gravedad. Esos se caracterizaban por el simple hecho de que los cohetes no podían sacar nada al espacio. Enviar un objeto al espacio mediante un cohete, ya sea un simple satélite o una cápsula de soporte vital con un ser consciente adentro, requiere combustible para generar empuje. El objeto que se va a enviar tiene masa, y esa masa requiere una cantidad determinada de combustible para elevarse fuera del pozo gravitacional. Pero el propio combustible también tiene masa, así que debe sumarse al total, requiriendo más y más combustible. En pozos gravitacionales más ligeros, esos números adicionales se reducen rápidamente, afectando muy poco los cálculos de lanzamiento. En un pozo profundo como el de la Tierra, significa que el vuelo espacial requiere cargas diminutas sobre tanques de combustible gigantescos. Pero llegas a un punto en que la gravedad es tan intensa que incluso un cohete teórico hecho del mejor y más puro combustible del universo, y nada, seguiría siendo demasiado pesado para que su propia energía lo eleve. Y por tanto, esos mundos llegan muy tarde, si es que llegan al escenario galáctico. Muchos en el Consejo sostienen que así es el destino. La vida es dura y hay que lidiar con eso. Si una especie no puede llegar al espacio por sí sola, ese no es problema del Consejo, y cambiar las leyes simplemente no es una opción. Los mundos de gravedad pesada tienen que esperar hasta inventar portales cuánticos o, en su caso, manipulación gravitacional. Y así son las cosas. Qué mala suerte para ellos. Pero otros insisten en que esto no es justo
y que esas razas deberían ser contactadas cuando alcancen un nivel tecnológico equivalente al de los primeros viajeros espaciales, y recibir asistencia para salir de su absurdamente pesado planeta, mientras que otros mantienen una posición intermedia, diciendo que a esas razas se les debería ayudar de forma sutil para que lleguen al espacio por su cuenta, con pistas discretas entregadas a científicos apropiados, de modo que desarrollen el nivel tecnológico necesario, cumpliendo técnicamente con la ley galáctica, pero dándoles una oportunidad a los desafortunados habitantes de mundos de alta gravedad. El debate seguía y seguía, y mientras tanto, nadie prestaba mucha atención a los mundos industriales medios con gravedad pesada, porque no iban a llegar al espacio pronto, así que no había necesidad de vigilarlos. Entonces, una misión de reconocimiento, de regreso después de inspeccionar un mundo bastante promedio, significativamente más ligero que la Tierra y más o menos en el centro de lo que se consideraba la norma galáctica, pasó por el planeta Maritou, solo porque estaba por la zona, y llegaron a la estación del Gran Consejo Galáctico en Nixtar con una noticia que dejó atónita a cada una de las especies que la escucharon, salvo quizás una. El pueblo de Maritou tenía una estación de investigación en órbita. Era muy pequeña, diseñada cuidadosamente para ofrecer el máximo rendimiento con el mínimo peso, pero había 3 de sus habitantes a bordo, y casi un centenar de satélites en órbita también. Los Maritou estaban a décadas, quizás siglos, de la manipulación gravitacional o los portales cuánticos, así que todos estaban desconcertados. ¿Cómo habían salido de su temible pozo gravitacional, sin duda mucho más profundo que el de la Tierra, uno de los más profundos conocidos en haber producido una especie capaz de construir cohetes, sin esas habilidades? Pronto, decenas e incluso cientos de naves, cuidadosamente camufladas, flotaban alrededor de Maritou, aprendiendo todo lo posible sobre las personas que vivían ahí, tratando de resolver el misterio. El pueblo de los Maritou eran criaturas fornidas y compactas, nada sorprendente para una especie de gravedad pesada. La humanidad, con su tendencia a comparar absolutamente todo con animales nativos de la Tierra, los apodó bueyes calamares, ya que eran cuadrúpedos con gruesas capas de pelaje aislante, cuernos curvados hacia atrás y una cresta de tentáculos manipuladores que brotaban de su región espinal. Eran herbívoros y bastante pacíficos además. Nada de batallas de cuernos por dominancia, ni peleas desesperadas por derechos de apareamiento, ni escaramuzas territoriales. Parecían haber subsumido esos impulsos en competencias ritualizadas que, en tiempos modernos, tendían tanto hacia la poesía como hacia el combate. Pero también eran resistentes hasta el punto de la temeridad, y compartían un rasgo poco común con la humanidad. Eran adictos a la adrenalina. Hacían cosas peligrosas únicamente por la emoción del peligro en sí. Escalaban montañas en su mundo, a pesar de lo demencial que era buscar altitud en una gravedad mucho mayor que la de la Tierra. Se ataban esquís a sus 4 extremidades y descendían de dichas montañas a velocidades realmente imprudentes. Hacían carreras a través de distancias que destruirían a especies más frágiles en tal gravedad, y a veces casi se mataban en el intento. Pues no eran una especie diseñada para correr, pero lo hacían de todos modos. Y así se formaron las primeras impresiones. Pero la flota de diversos alienígenas que observaba conocía pocos detalles cuando se programó el lanzamiento que respondería a la pregunta de cómo demonios estas criaturas habían logrado llegar a órbita. Las pantallas de visualización se encendieron en toda la superficie de Maritou, pero también lo hicieron cientos más cerca de la órbita de su luna, mostrando la plataforma de lanzamiento con su nave de una forma extraña y robusta, colocada sobre un disco casi plano que no se parecía en nada a una tobera de cohete. El lanzamiento llevaba a 2 astronautas, destinados a reemplazar a 2 de los que ya estaban en órbita, así como un transbordador de aterrizaje para llevar a sus colegas de regreso al planeta. Pero no había una tripulación presente, ni torre, ni andamiaje que sostuviera la nave.
De hecho, no había absolutamente nada en kilómetros a la redonda. El lanzamiento de la nave era en el centro de un desierto deshabitado. Una decisión extraña, dado el esfuerzo requerido para transportarla y llevar todo lo necesario hasta ahí. Los paneles de control eran remotos, diseñados para manejar los breves retrasos provocados por enviar comandos desde distancias enormes, y absolutamente todo era automatizado, realizado por robots no conscientes en lugar de seres vivos. Comenzó una cuenta regresiva, y mientras en el planeta miles de seres contenían la respiración, y miles de millones seguían su día a día sin pensar en el lanzamiento en lo más mínimo, en órbita, miles más observaban con intensa anticipación. Entonces, una explosión bajo la nave la lanzó hacia el cielo. No sobre una columna de nubes, sino sobre una esfera expansiva de fuego imposible que eventualmente tomó una forma familiar. Una nube en forma de hongo, con una estela que se arqueaba hacia arriba desde ella, marcando el trayecto de la nave espacial. Una segunda explosión detonó en el aire, impulsando el cohete aún más rápido. La transmisión de la cabina mientras el cohete ganaba velocidad, enviada por todo el planeta y retransmitida al espacio por sondas camufladas, estaba distorsionada por interferencia radioactiva, pero aún así era lo suficientemente clara para ser traducida. ¡Uhú! ¡Sí! ¡Vamos, nena, vamos! En una nave T'ichxnitl, alguien dijo: «Por los ancestros, se están lanzando al espacio con bombas nucleares». Alguien más, ligeramente incrédulo, pero con admiración, respondió: «Bueno, técnicamente el encendido de un cohete también es una explosión». Mientras tanto, en el puente del EMS-0 Gravitas, un coro de silbidos y murmullos de admiración fue expresado por completo por un teniente humano. «¡Malditos locos! ¡Construyeron el Orión!». La nave Maritou ascendía y ascendía, a tirones y sacudidas, siendo impulsada regularmente más alto por titánicas bolas de fuego termonuclear, y toda la galaxia la observó elevarse, hasta que por fin rompió los límites de la gravedad y alcanzó la velocidad de escape. Pequeños propulsores que la habían estabilizado y dirigido durante el vuelo tomaron el control, guiándola hacia una órbita que eventualmente la encontraría con el pequeño laboratorio espacial. Las transmisiones de la nave después de ese glorioso grito de alegría fueron profesionales y serias, tratando los asuntos importantes de llevar a la nave donde debía aterrizar. Pero toda la galaxia recordaría la increíble locura de un ser consciente expresando puro júbilo mientras el fuego nuclear lo elevaba hacia el cielo. La galaxia tiene dificultades para ponerse de acuerdo en cualquier cosa, pero absolutamente todos están de acuerdo en que los Maritou están completamente locos. Muchas gracias por escucharme. Si te gustó el video, considera darle un me gusta y dejar un comentario para alimentar al algoritmo.